Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. Hoy, Beyond Identities, Human Becomings in Weirding Worlds, y Jim Dator, A Noticer in Time, Selected Work, 1967 a 2018. Bienvenidos a esta charla profunda. Hoy nos vamos a meter de lleno en el pensamiento de Jim Dator, una figura clave, ¿no?, en esto de los estudios de futuros. Sí, fundamental. Vamos a explorar sus ideas centrales, las que surgen de sus textos. Bueno, particularmente de Beyond Identities y A Noticer in Time. Dos textos muy ricos, ¿sí? El objetivo es claro, o eso esperamos. Desentrañar cómo Dator nos propone pensar el futuro, la identidad, el cambio social, o sea, entender su marco de trabajo, su lógica. Y cómo se cruzan esos conceptos con sus metas como futurista, claro. Exacto. Pero a ver, creo que es vital empezar con algo que Dator repetía siempre. ¿El qué? Que los estudios de futuros, no buscan predecir el futuro. Olvidémonos de la bola de cristal. Ah, sí. Eso es importante aclararlo desde ya. Claro, porque no solo es imposible, sino que nos distrae de lo que se importa. El foco de Dator está en otra cosa, en estudiar las imágenes del futuro. Las imágenes del futuro, ¿a qué se refiere exactamente con eso? Pues a esas visiones, ¿no? Las esperanzas, los miedos, las creencias, hasta los mitos que tenemos en una sociedad sobre lo que viene. Ya veo. Porque son esas imágenes que muchas veces ni nos damos cuenta que tenemos las que de verdad moldean nuestras decisiones, lo que hacemos hoy. Ok. Vamos a desempacar eso entonces. Una de las ideas que más me llamó la atención, de verdad me dejó pensando, es cómo Dator rechaza de plano las identidades fijas. Sí, es un punto central. Esas que se basan en el pasado, ¿no? Raza, nación, género, clase. Él no solo dice que nos limitan, va mucho más allá. Mucho más allá. Las llega a calificar de, usa un término fuerte, patológicamente destructivas. ¡Wow! ¿Y por qué tan drástico? Bueno, él no lo dice al aire. Pone ejemplos. El más duro quizás es el colapso de Yugoslavia. Claro. Ahí se vio cómo identidades étnicas muy arraigadas en historias de conflicto, llevaron a una violencia terrible. Masacres. Es un caso extremo, pero ilustra el peligro de definirnos solo por la herencia, por el grupo al que pertenecimos o pertenecen nuestros ancestros. Incluso leí que menciona su propia experiencia, ¿no? Sí. Él cuenta cómo rechazaba eso de blanco, hombre, sureño, etiquetas que le querían poner en Estados Unidos. Él, Dator se veía a sí mismo sin una identidad familiar o regional que lo encasillara. Se sentía más libre para, inventarse a sí mismo. Y eso seguro influyó en su teoría. Yo creo que mucho, sí. Es coherente. Entonces, a ver si entiendo. Si la identidad no viene del pasado, ¿de dónde sale, según él? Y aquí es donde mete este concepto fascinante. El human becoming. Exacto. Human becoming. ¿Cómo lo traduciríamos? Un humano en proceso de ser. Llegando a ser. Algo así, sí. La idea es que nuestra identidad debería venir del futuro que elegimos construir. O sea, cambia la pregunta totalmente. Totalmente. Ya no es quién soy por mi origen, sino sí, quién quiero ser después. Él habla de destination identities, identidades de destino. Es una inversión completa. Una inversión total. Y él conecta esto con otras ideas, ¿verdad? Menciona... Sí, busca otros pensadores que ya exploraban esa fluidez. Menciona a Gloria Anzaldúa, la escritora chicana. Con su concepto de Nepantla. Exacto, tomado del náhuatl. Anzaldúa lo usa para describir ese espacio intermedio, ¿sabes? Ese umbral, a veces incómodo, pero súper fértil, donde estamos cuando transitamos, entre culturas, clases, géneros, o simplemente entre una forma de ser vieja y una nueva que están haciendo. Una metáfora potente para el becoming. Muy potente. Y Dator la recoge. Y también se mete con casos más actuales y complejos como el de Rachel Dolezal. Sí, y ahí hay que ser cuidadosos. Dator no la usa para juzgarla moralmente. Entiendo. Entonces, ¿para qué? Para mostrar lo complicado, lo controversial, lo incómodo que resulta cuando alguien intenta pasar de una identidad a otra, en una sociedad como la nuestra, que sigue tan aferrada a categorías que vemos como fijas, casi biológicas, como la raza. Claro, expone las grietas de nuestras ideas tradicionales. Exacto.
Esos casos límite nos obligan a cuestionarlas. Vale, entendido. Entonces, si la identidad viene del futuro que queremos, estudiar ese futuro se vuelve clave. Pero ya dijimos, no es predecir. No, no es predecir. ¿Cómo lo estudia Dator entonces? Aquí es donde, para mí, se pone súper interesante. Redefine el campo. Totalmente. Y ahí se nota mucho la influencia de Alvin Toffler. El de Future Shock, el shock del futuro. Ese mismo. Toffler hablaba del futuro como modo de vida. Dator retoma eso y dice, lo que sí podemos y debemos estudiar empíricamente son esas imágenes del futuro que mencionamos al principio. Pero, ¿cómo se estudian empíricamente? Suena medio abstracto eso de imágenes. Bueno, fíjate que no tanto. Esas imágenes, nuestras esperanzas, nuestros miedos, lo que creemos que va a pasar, se ven en cosas muy concretas. Por ejemplo, En discursos de políticos, en los planes de las empresas, en leyes que se proponen, en el arte, en el cine de ciencia ficción, hasta en lo que hablamos todos los días. Son datos, se pueden analizar. pero me imagino que no hay una sola imagen del futuro que domine, ¿o sí? Los textos insisten en que hay muchas. Justo a eso iba. Ese es un punto clave para Dator. Nunca hay una sola imagen. Siempre hay varias, y muchas veces se contradicen. Claro, como el optimismo tecnológico versus el miedo al colapso. Exactamente. Y además, esas imágenes son súper volátiles. Cambian rapidísimo con los eventos. Una pandemia, una crisis, un avance tecnológico. Y varían entre culturas, generaciones. Muchísimo. Varían por cultura, por edad, por clase social, por grupo de interés. Siempre hay una diversidad enorme. Entonces la meta no es adivinar cuál imagen es la correcta, la que se va a cumplir. Para nada. El objetivo de los estudios de futuros, como los ve Dator, es mapear esa diversidad. Ver cuáles imágenes hay en una sociedad en un momento dado. Cuáles son las dominantes, cuáles están emergiendo, cuáles son más marginales. Y entender de dónde vienen, qué suponen. Exacto. Y sobre todo, entender cómo esas distintas imágenes están influyendo en lo que decidimos ahora. ¿Quién financia qué cosa? ¿Qué leyes se hacen? ¿Qué tecnologías se impulsan? Todo eso responde a ciertas imágenes del futuro. Tiene mucho sentido. Y para ayudar a navegar esa diversidad, él y sus colegas en Hawái desarrollaron esa herramienta tan conocida. El marco de los 4 futuros genéricos. Eso. Insistamos de nuevo. No son predicciones. No, no y no. Son arquetipos, modelos. Imagínalos como 4 grandes historias o patrones básicos. Nos ayudan a organizar la complejidad y a pensar en un rango amplio de futuros posibles. En lugar de quedarnos pegados a una sola idea de futuro. Exacto. Son una herramienta para pensar, una heurística. ¿Y cuáles son esos 4? A ver, recuérdanoslos. Bueno, el primero es el crecimiento continuado. Esta es, digamos, la imagen oficial, la que promueve la mayoría de los gobiernos, las grandes empresas. El business as usual. Tal cual. La idea es que el crecimiento económico, medido como siempre, con el PIB, y la tecnología van a seguir para arriba más o menos indefinidamente. O que si hay una crisis, bueno, ya volveremos a crecer. Es la lógica de la expansión constante. El futuro por defecto que nos venden, ¿no? ¿Y el segundo? El colapso. Esta historia dice, ojo, que este crecimiento no se sostiene. Vamos hacia una ruptura, un declive fuerte. ¿Por qué? ¿Qué lo causaría? Pueden ser muchas cosas, y a menudo conectadas. Que se acaben recursos clave, el desastre ambiental, cambio climático, pérdida de biodiversidad, crisis económicas gigantes, pandemias, guerras, o simplemente que las instituciones no puedan manejar todo esto. Y aquí entra lo que Dator llama La Trinidad profana. Suena fatal. ¿Qué es exactamente? Y suena así a propósito. Se refiere a que hay 3 sistemas que están conectados de forma crítica, inseparable. La energía, cómo la obtenemos, cuánto cuesta, el medio ambiente, la estabilidad del clima, los ecosistemas, y la economía, producción, finanzas. Están entrelazados. Totalmente. Una crisis grave en uno pega en los otros 2. Se pueden crear espirales de colapso. Y encima, súmale la crisis de gobernanza, la incapacidad de nuestras instituciones para enfrentar problemas tan grandes y complejos. Complicado. Entendido. El tercero es la disciplina. A veces le dicen sociedad conservadora. Correcto. Esta imagen también parte de que el crecimiento sin límites no va más, pero propone una respuesta diferente al colapso. Una respuesta gestionada, consciente. O sea, no el caos.
no el caos. Implica cambiar fuerte los valores. Priorizar la conservación, la sostenibilidad, la suficiencia, eso de vivir bien con menos, la equidad, la resiliencia local. Podría implicar un decrecimiento planeado, economías circulares. Hay variantes, unas más autoritarias, otras más comunitarias, pero todas comparten la idea de ponerse límites y adaptarse. Vale. Y el último, el cuarto. La transformación. Este suena como el más radical. Sí, es el cambio de paradigma total. La transformación describe un futuro donde pasa algo tan gordo que cambia la naturaleza misma de la sociedad humana. Quizás hasta del ser humano. ¿Impulsado por qué? ¿Tecnología? Generalmente sí. Tecnologías súper disruptivas, inteligencia artificial general, ingeniería genética avanzada, nanotecnología, interfaces cerebro-máquina. Pero también podría venir de cambios profundos de conciencia, de valores, de organización social. ¿Y a qué nos llevaría? A cosas muy distintas. Futuros posthumanos, fusión hombre-máquina, sociedades en red, totalmente descentralizadas, la Dream Society de la que habla Dator, más centrada en crear significado y experiencias que en lo material. O hasta esa imagen medio poética y rara de Richard Brautigan, ¿no? De un mundo cuidado por máquinas de amorosa gracia. Un abanico enorme. Y decías que estos 4 futuros no son solo teoría, se usan en la práctica. ¿Cómo? Se usan un montón para planificar estrategias en gobiernos, en empresas, para analizar políticas, para innovar y, muy importante, para estimular la imaginación de la gente, la democracia, sobre los futuros que podríamos querer. Dator fue pionero en eso, ¿no? Sí, con su equipo. Hicieron un ejercicio famoso Hawái 2000, en los años 70. Usaron estos arquetipos para que la ciudadanía imaginara y debatiera qué futuro quería para Hawái. Fue de los primeros intentos de democracia anticipatoria. Sacar la conversación del futuro de los despachos de expertos y políticos. Exacto. Abrirle a todos. Fascinante. Herramientas para pensar y hablar, no para adivinar. Ahora, hay un tema que cruza todo esto en Dator, ¿no? El papel central de la tecnología. Se nota la influencia de McLuhan, ¿no? Totalmente. Esa frase de McLuhan. Damos forma a nuestras herramientas y luego nuestras herramientas nos dan forma a nosotros. Dator lo tiene muy presente. ¿Cómo la articula él? Lo explica de forma muy clara. Las nuevas tecnologías no son solo aparatos neutros. Lo que hacen fundamentalmente es permitir nuevos comportamientos. Cosas que antes eran imposibles o muy difíciles. Como el smartphone y la conexión constante. Exacto. Y esos nuevos comportamientos, cuando se generalizan, cuando se vuelven normales, Empiezan a generar nuevos valores, nuevas normas. ahí está. Y el choque entre esos valores nuevos, que vienen con la tecnología nueva, y los valores viejos, basados en tecnologías y estructuras antiguas, es lo que genera tensión, conflicto y, al final, cambio social continuo. Los ejemplos históricos son claros. La imprenta versus la tradición oral y la iglesia. Exacto, permitiendo la reforma, la ciencia. O Internet hoy, ¿no? Cambiando los medios, la política, la privacidad. Son ciclos constantes, disrupción y reacomodo. Y Dator nos ve a los humanos como, bueno, él dice sintetizadores natos. Siempre estamos modificándonos. El cuerpo, ropa, medicinas, herramientas, el entorno. Desde la agricultura hasta... Hasta los cyborgs y el biohacking de hoy y mañana. La agricultura ya fue una reorganización brutal de la naturaleza. Incluso reinterpreta el mito de la caída, ¿verdad? Sí, de una forma muy curiosa. No como un pecado, sino como una metáfora del inicio del desarrollo humano. El momento en que empezamos a usar el conocimiento, la fruta prohibida, para meternos a reorganizar la naturaleza según nuestros planes. Ese jugar a ser dioses. Exacto. Para bien o para mal, es parte de lo humano para Dator. Y esa capacidad de reorganizar todo a escala gigante nos trajo esta nueva era. Al antropoceno. Exactamente. La era geológica donde la actividad humana es la fuerza dominante que moldea el planeta. Ya no somos una especie más. Somos la principal fuerza geológica. Y eso implica una responsabilidad brutal. Dator cita a Walter Truett Anderson, otro futurista, que dijo: nos toca ahora gobernar la evolución, la nuestra y la del planeta, nos guste o no. Y ahí volvemos a la trinidad profana. Energía, ambiente, economía. Y la crisis de gobernanza son los síntomas de esta era. Son el nuevo normal, dice Dator, el contexto desde el que hay que pensar cualquiera de los 4 futuros. Ya no hay estabilidad garantizada ahí. Lo que nos lleva de cabeza al tema de la gobernanza.
Si el mundo cambia tan rápido con tecnologías nuevas, desafíos globales, ¿qué pasa con nuestras instituciones políticas? Que se quedaron viejas. Dator es muy crítico. Señala que estructuras como la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, Claro, fueron pensadas para otra realidad. Fines del siglo XVIII, sociedad agraria, correo lento, periódicos locales, nada que ver con el siglo XXI. nada. Inteligencia artificial, redes globales instantáneas, biotecnología, crisis planetarias. Para Dator es urgente repensar, rediseñar radicalmente la gobernanza, quizás inventar formas nuevas. ¿Y qué ideas exploró él? Bueno, participó en experimentos de democracia directa electrónica ya en los 80s, como el Honolulu Electronic Town Meeting, usar la tecnología para una participación ciudadana más directa. Y tiene una idea muy particular sobre los jueces. Sí, eso me llamó la atención. Jueces como futuristas. ¿Cómo es eso? Su argumento es que, en la práctica, los jueces, sobre todo los de tribunales altos, muchas veces tienen que actuar como futuristas. Les llegan casos nuevos, dilemas creados por tecnologías recientes. Privacidad en Internet, bioética. Exacto. Cosas para las que no hay ley clara ni precedentes, y tienen que decidir. Y sus decisiones marcan camino a futuro. Interpretan leyes viejas en contextos súper nuevos y confusos. Están en la primera línea de lo que Dator llama la larga confusión del cambio rápido. ¡Qué perspectiva interesante del Poder Judicial! Y hablando de visiones audaces, Dator también se inspiró en Glenn Page y la idea de sociedades no violentas, ¿no? Muchísimo. Page, que fue colega suyo en Hawái, dedicó su vida a investigar si eran posibles las sociedades non-killing, sin asesinatos. Dator tomó esa visión radical. Que no es solo reducir la violencia. No, es ir más allá, cuestionar el monopolio del Estado sobre la violencia, cultivar activamente valores, estructuras, instituciones que hagan que matar a otro ser humano sea, bueno, impensable o muy difícil. Pero lograr eso, o cualquier otro futuro bueno como la sostenibilidad o la equidad, no es solo cuestión de quererlo. Dator insiste en algo más. Exacto. Insiste en que hay que definir operacionalmente los valores. No alcanza con decir libertad, igualdad, justicia. Son palabras muy abstractas. Que es definirlos operacionalmente, ponerles números. Es especificar qué significan en la práctica concreta, observable, medible, qué aspecto tiene la igualdad de oportunidades en el acceso real a buena educación, a salud, a crédito, a participación política. ¿Cómo medimos y avanzamos? Ya, hacerlo tangible. Y una vez que tienes esa definición clara, viene el paso clave. Diseñar a conciencia las instituciones, las leyes, las normas, hasta los espacios físicos que hagan posible, que faciliten o idealmente que hagan necesario vivir según ese valor. La estructura importa, y mucho. Fundamental. La estructura social no es neutral. O apoya los valores que decimos querer o los impide. No podemos esperar que no haya violencia si nuestras estructuras generan desesperación y competencia feroz todo el tiempo. Hay que construir el andamiaje para esos valores. Precisamente, diseño institucional y social deliberado, pensando en futuros preferidos y basado en definiciones operacionales de valores. Esa es una lección clave de Dator para la acción. Muy bien, hagamos un repaso rápido de las ideas clave de Jim Dator que vimos hoy. Empezamos con su foco en las imágenes del futuro, como lo que hay que estudiar, no la predicción. Vimos su idea radical de una identidad que mira al futuro, el human becoming. En vez de anclada al pasado. Exacto. Analizamos su marco de los 4 futuros, crecimiento, colapso, disciplina y transformación, como herramientas para pensar posibilidades. Arquetipos, no predicciones. Quedó claro, sí. Vimos el papel central de la tecnología como motor de cambio. Tecnología, nuevos comportamientos, nuevos valores, conflicto. Un ciclo constante. Entendimos qué implica vivir en el antropoceno, con esa trinidad profana de energía, ambiente y economía, y la responsabilidad de gobernar la evolución. Un contexto ineludible. Y finalmente, la urgencia de reinventar la gobernanza, explorando ideas como la democracia electrónica, los jueces como futuristas y la visión de sociedades no violentas, siempre con esa necesidad clave de definir operacionalmente los valores y diseñar las estructuras para hacerlos realidad. Sí,
Creo que esos son los puntos centrales. Y para cerrar, si me permites, una reflexión final que me queda de leer a Dator. Adelante. Quizás todo ese énfasis que él pone en la fluidez, en la artificialidad humana, en el llegar a ser, el becoming, quizás no sea solo una postura filosófica. ¿Sino qué? Quizás sea una descripción de la cualidad humana esencial, de la capacidad de adaptación que vamos a necesitar sí o sí para navegar estos mundos extraños, weirding worlds, como él los llamó, que ya están naciendo a nuestro alrededor, a toda velocidad. Tiene sentido. Piénsalo, con una inteligencia artificial que nos desafía la definición misma de inteligencia, con un cambio climático que cambia el planeta, con la ingeniería genética dándonos el poder de rediseñarnos, con la chance de ser una especie multiplanetaria. ¿Qué nuevas formas de llegar a ser como personas, como sociedades, como especie, quizás como algo poshumano, vamos a tener que imaginar y cultivar? No solo imaginar, sino cultivar activamente. Exacto, simplemente para sobrevivir en esos futuros tan distintos. Y más allá de sobrevivir, ¿qué hará falta para quizás, solo quizás, poder prosperar, florecer en medio de esa extrañeza radical que viene? Es una pregunta abierta, enorme, pero creo que Dator nos deja herramientas cruciales para empezar a pensarla. Resonancias Nodales fue una producción de Nodo Micelial.